Buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva tertulia del Otro Ecuador. En esta ocasión vamos a tratar del polémico tema del derecho a portar y tener armas, especialmente en un país como el nuestro que no tiene una tradición reciente de tenencia de armas. Vamos a tratar tres ejes temáticos esenciales. El primero es el derecho fundamental de los seres humanos a defender su propia vida. El segundo es el engaño del Estado contemporáneo al tratar de vendernos la idea de que nos puede proteger en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Y el tercero es el aspecto político de la tenencia y porte de armas, de si las armas de alguna manera se convierten en una garantía de la democracia, en una garantía en contra de la tiranía. Les voy a pedir que nos acompañen todos al desarrollo de esta tertulia, que va a cerrar además con una sección de preguntas y respuestas. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde, pero ante todo gracias, Matthew, por recibirnos en este magnífico patio, parte del Café Dios No Muere, que agradecemos muchísimo tu hospitalidad y esperamos, claro, que todos visiten Matthew más de una vez de ahí en adelante. La intención original, o como habíamos mencionado antes, me gustaría abrir esta tertulia con el tema fundamental del derecho a portar armas, y es esta relación con el derecho que todos tenemos a defender nuestra vida en un determinado momento. Y ese derecho implica que nosotros podamos oponer una fuerza proporcional y oportuna el momento en que nuestra vida está en riesgo. Uno de los principales derechos que se han consumado desde la antigüedad incluso, es que a nadie se le puede ser obligado a sacrificar su vida en su contra. Si nosotros nos ponemos a pensar, todos los actos de heroísmo, por ejemplo, en el ámbito militar, son precisamente actos en los que la persona voluntariamente decide sacrificar su vida, ¿no? En un encuentro bélico, las otras bajas de un encuentro bélico suelen ser bajas en las que este elemento de voluntad no está presente. Pero el Estado hoy en día nos pide que nos exige, nos obliga a sacrificar nuestras vidas cuando nos desarman, en el momento en que nosotros tenemos que defender nuestra vida en una determinada circunstancia. Cuando el Estado no nos permite oponer una fuerza proporcional y oportuna, nos está conculcando este derecho, el derecho de defender nuestra vida en el momento indicado. Y yo creo que este es la principal base, el principal argumento para abrir el debate acerca del derecho a tener y portar armas. Y me gustaría, con este eje temático, comenzar con sus opiniones al respecto del tema. O sea, algo fundamental en relación a todos los sistemas de derechos actual, o sea, el sistema del Estado de Derecho, es comprender la categoría histórica del Estado moderno, ¿no? Porque nunca ha habido en la historia una organización política, una unidad política, llámese Estado, que se atribuya el monopolio sobre los derechos y la vida de cada una de las personas que habitan en su territorio. Más bien, por lo general, en los estados, en las unidades políticas tradicionales, se consideraban las estructuras existentes del Estado, si se le quiere llamar así, aunque a mí no me gusta llamarle Estado a las organizaciones políticas tradicionales, premodernas. La monarquía, por ejemplo, era un balance, era un árbitro entre privados. Entonces, al serlo, no se atribuía ser la fuente de todos los derechos y, por tanto, la protectora de esos mismos derechos para todos sus pobladores, ¿no? Entonces, hay cosmovisiones enfrentadas del carácter del Estado. Un Estado tradicional es un Estado de deberes y un Estado moderno es un Estado de derechos. Entonces, de allí parte toda la problemática vigente, no solo en relación a la autodefensa, sino en todas las falencias que tiene la sociedad moderna. Bueno, además, yo recuerdo con lo que están mencionando, el hecho de que la civilización, desde que es una civilización, desde que se concibe una ciudad, nunca ha estado apartada del libre uso de las armas por parte de sus pobladores. En la antigüedad, en el mundo occidental, se colocaban las armas en el centro de la plaza para libre uso de las personas y se convocaba con una voz a las armas. Y en ese momento, los ciudadanos acudían a tomar las armas que les correspondían para defender su ciudad. Si vamos etimológicamente,
que a mí me parece que dentro del manejo de la lengua podemos encontrar la importancia de estos términos. La palabra arma, ¿sí?, viene del latín y la primera parte de esta palabra arma, representa extremidad, miembro, articulación. De hecho, los anglosajones utilizan casi la misma palabra para referirse a arma. Arm, brazo, arma. Es decir, se concebía a las armas como parte de la integridad del ser. El momento en que retiramos al ser humano la capacidad de defenderse, le estamos debilitando su conciencia por ende, y debilitando a la sociedad, por supuesto, porque le impedimos defenderse. Y no hay nada más terrible para un ser humano en su psiquis que sentirse incapaz de poder defenderse a sí mismo o a su familia. Por supuesto, es que, o sea, es partiendo de un principio filosófico fundamental, el derecho a la autodefensa. Si uno tiene derecho a la autodefensa, uno tiene derecho a usar las herramientas que le van a permitir que eso se dé en la vida, que se manifieste, que se concrete ese derecho a la autodefensa. Si es que no tengo acceso libre a los instrumentos que están hechos para defenderme, no tengo, en términos prácticos, derecho a la autodefensa. Y es como un auto. O sea, una persona que maneja un auto se puede aludir también que va a manejar el auto y tiene el poder de atropellar a otras personas. Es igual, o sea, es una herramienta. Pero para manejar el auto yo tengo que pasar una serie de filtros, tengo que capacitarme en manejar el auto. De la misma manera, si yo voy a utilizar un arma, voy a pasar por una serie voy a aprender a usar un arma, voy a aprender a disparar, voy a pasar los test psicológicos que me van a capacitar a mí el manejar un arma. Entonces, eso es un mito de que utilizar un arma, porque la sociedad está armada, es más peligrosa, cuando hay estudios que demuestran lo contrario. De hecho, en Estados Unidos, que es un tema bastante sensible, los estados que tienen mayor libertad en el uso de armas son los estados más seguros. Porque por la simple lógica de que los delincuentes y los criminales no van a estar esperando que la ley les permita portar armas para portar armas. La ley les impide o les autoriza a portar armas a los ciudadanos obedientes de la ley. Hay un dato que hay que mencionar, ¿no?, que lamentablemente en internet no me funciona acá, estaba buscándolo en el celular. Pero hay estas estadísticas que hacen la comparación del nivel de homicidios, porcentaje de homicidios en relación a la población, porcentualmente hablando, en Estados Unidos y en Ecuador. John Lott. Y el porcentaje de homicidios en el Ecuador por armas de fuego es muchísimo mayor que en Estados Unidos. Y en el Ecuador es un país donde las armas no son deporte libre, ¿no? Ahora, yo le he preguntado a una serie de ecuatorianos el tema de las armas. ¿Qué opinan acerca del libre porte de armas? Y todos me han dicho más o menos lo mismo, y es, si liberan el porte de armas en el Ecuador, esto va a ser como el viejo este. Todo el mundo se va a dar de tiros en la esquina por cualquier circunstancia. Y yo tengo varias respuestas al respecto, pero me gustaría saber de dónde piensan ustedes que se ha generado esta idea completamente ridícula, ¿no? Pero bueno, yo quiero hacer un aporte histórico, como obviamente me corresponde. La tradición política occidental es la tradición de la libertad. La libertad es la libertad individual y a través de la individual es la libertad comunitaria. Por ejemplo, en la Grecia clásica, la única forma de garantizar la libertad era con la propiedad y con las armas. Por supuesto. Y en esa tradición clásica, greco-occidental, greco-romana, indoeuropea, que nos llega a nosotros a España, a través de España a América, reconocemos eso hasta en los deberes. Reitero esto, la categoría de deberes para ser ciudadano, no de derechos. Ciudadano, literalmente, el miembro de la comunidad de la ciudad de Quito, se exigía, entre otras cosas, tener armas para la defensa de la ciudad y prestarlas, ¿no? Tampoco puedo leerles literalmente, justo aquí está Andrés Guarnizo que nos proporcionó eso, no sé si después busca el dato y lo leemos al final de la tertulia, porque en el internet no me vale en el celular, y ese es un dato fundamental para entender toda esta tradición milenaria en nuestra cultura política, porque quizá el caso más notorio hoy en día son los Estados Unidos, ¿no? Pero no es un caso de los pueblos anglosajones ni del pueblo del norte de Europa. Es uno de la cultura occidental grecolatina en general. Otro caso muy famoso es el de Suiza hoy en día. Suiza es un país que todo el mundo tiene armas. Y es un país de los países más seguros del mundo. Finlandia. Donde justamente los suizos forman esas unidades políticas básicas, que es lo que se llama, no es democracia propiamente, pero es la representación cívica a través de las ciudades, ¿no? Es que yo creo que aquí también entra el aspecto ético y moral, porque me parece que en el inconsciente de
un porcentaje de la población, se le ve a las armas como un objeto moralmente negativo. O sea, se les pone en el mismo rango de las drogas, la pornografía infantil, no sé. Es así. O sea, a mí me parece que no hay nada ético o moral refutable en las armas. ¿Por qué la gente tiene esta percepción? A mí me parece que la gente tiene esta percepción por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación obedecen a una plutocracia que se maneja a través del Estado. Entonces, y de hecho, es curioso porque, digamos, uno a mí me parece que es una de las pocas cualidades que tiene Estados Unidos. Es que en la Constitución, y de hecho todos los padres fundadores de Estados Unidos, hablan de la necesidad, incluso filosófica, de que el pueblo esté armado. Justamente como un contrapeso, y me parece que eso vamos a hablar más adelante, pero como un contrapeso a la posibilidad de una tiranía o de que se emerja un tirano. Perdón, que interrumpa. Pienso que esa pregunta quizá un extranjero como Mati nos puede ayudar a entender mejor. ¿Por qué los ecuatorianos piensan que si el porte libre de armas estuviera efectivo, esto sería como el viejo oeste? ¿Por qué? O sea, tendemos a pensar que seríamos más violentos si tuviéramos libre acceso a las armas de lo que ya somos sin acceso libre a las armas. Bueno, tenemos que pensar que es un Hollywood en realidad. Entonces, Hollywood es otra cosa, ¿no? Clint Eastwood, eso es otra cosa, de realidad. En realidad, oeste en mi país fue un lugar de paz, porque tenía armas. Entonces, yo pienso que yo no soy historiador, no soy filosofía me gusta mucho de Grecia en Roma, pero es una situación para mí, que yo ex militar, es una situación de guerra. Estamos en guerra ahorita, estamos en preguerra. En el Ecuador. En el mundo. En mi país está, el número uno, en mi país es fatal ahorita, en Europa, Alemania, para Francia. Entonces, si nosotros damos la libertad de cualquier persona para tener arma, es como tú le das al enemigo de arma. Exacto. Es que libre porte de armas no significa armas para todo el mundo. O Claro. sea, que no haya ningún tipo De restricción. procedimiento administrativo para otorgar el arma a alguien. Eso no significa. Libre porte de armas significa que todos los ciudadanos, por principio, tienen el derecho de tener un arma y que la administración va a determinar cuáles son los requisitos para tener esa arma. Un poco como lo que ocurre en el caso de conducir. Exactamente. Tú, por principio, tienes el derecho de conducir o tienes la posibilidad de conducir, pero necesitas cumplir una serie de requisitos administrativos para hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de libre porte de armas, no significa cada uno coge una pistola y como pueda. Pues sea autoevidente, pero... Mi opinión personal al respecto de esto es que cada sociedad, dependiendo de su estructura, de su historia, de su realidad, debe decidir cuáles son estos procedimientos administrativos para permitir a una persona... ¿Cuál es el examen para tener arma? ¿Qué será? ¿Un examen psicológico? Yo no puedo pasar eso. Yo tampoco, pero eso es una buena pregunta. Claro. Porque los sociópatas y los psicópatas son las personas más fáciles de... No es tan complejo como Algunos son suena psicólogos. realmente. Si me permite en ese sentido, por el tema de neuropsicología puedo decirlo, pero no es tan complejo, es un tema de sentido común, pero tiene que adaptarse al tejido social. No podemos agarrar la norma de Estados Unidos o de México, que también en la Constitución México tiene libre porte de armas, pero no se Muy liberal. no es real realmente. Ni lo que sucede en otros países, en Yemen, y aplicarlo al Ecuador, no. Evidentemente. Pero el sentido común dice lo siguiente: un libre porte de armas tiene que tener primero un background, es decir, un historial, que no sea una persona que haya tenido historial delictivo, primera cosa, sentido común. Claro. Si tiene un historial delictivo, no le voy a dar una pistola. Segundo, que tenga un empleo, es decir, que tenga una actividad económica privada o pública, un empleo en general, de tal forma de que no le permitimos el acceso a una persona que puede ser tentada de entrar al mundo delincuencial porque no tiene suficiente bagaje económico. Tercero, estudio psicológico. Un estudio psicológico que es bastante sencillo, en donde se visualiza personas que tienen conflictos de personalidad, trastornos de personalidad, sociopatías, psicopatías, entonces a ellos no les vamos a dar un arma. Esos 3 puntos son como
importantes. Un ama de la casa no puede tener arma porque no trabaja. No, la labor de la casa se considera un trabajo. De hecho, en la Constitución ecuatoriana está un trabajo remunerado en la actualidad. Entonces sí puede Pero tener jubilar con ama de la casa. Y el jubilado recibe también una pensión, así que puede tener una. Así, ¿no? ¿Sí? O sea, son temas de sentido común, no es tan complicado como parece realmente. Perdón, yo quiero volver a la pregunta, Aurelio, y quiero responder rápidamente para dar paso a los siguientes puntos. Yo pienso que también está vinculado a lo que hemos hablado ya muchas veces en el otro Ecuador, es el tema de la identidad, o sea, la corrupción, ¿cuál es el miedo inherente que tiene el ecuatoriano del otro ecuatoriano? En que somos los enemigos naturales peores que tenemos. Toda persona que ha vivido en el extranjero, todo ecuatoriano que vive en el extranjero ha escuchado esta frase. Yo he vivido en muchos países en el extranjero, y en Estados Unidos es muy común que se diga, el peor enemigo del ecuatoriano es el otro ecuatoriano. Entonces nosotros tenemos esa mentalidad de que el ecuatoriano es de lo peor que le puede pasar al ecuatoriano, en tanto en el Ecuador como en el extranjero. Y eso se debe a un problema de identidad, porque la corrupción tiene el mismo origen. No estamos apegados al entorno, al medio, a nuestra historia, a la ciudad, no nos identificamos con lo que vivimos. Entonces, al no identificarnos, como ya se ha dicho otras veces, no nos importa un carajo que robar o matar o lo que sea. Entonces, la parte psicológica de eso va por ese lado, me parece a mí. Claro. Me parece que la respuesta cuando la gente se le pregunta ¿por qué ustedes piensan que esto sería el viejo oeste? O sea, el viejo oeste de las películas de Hollywood, porque Matthew ha dicho que no era así, que más bien era más bien pacífico, porque tenemos una desconfianza natural hacia los otros ecuatorianos. Y eso es porque no tenemos identidad, no tenemos arraigo. Voy a contar una historia, y yo creo que la mayor parte de las personas que están presentes no tienen la edad para recordar esto. No sé cuándo estabas tú aquí en Ecuador, Matthew, pero hace 20 y tantos años en el Ecuador no existía la ley que ahora existe para tenencia de armas, ¿no? Y el proceso para tener un arma, para sacar un permiso, era terriblemente engorroso. Razón por la cual la mayor parte de las personas decidían no hacerlo, e igual portaban el arma. Y yo, durante esa época, conocí a muchísima gente que diariamente portaba armas, y nunca jamás en mi vida he visto, o sea, no éramos una sociedad en la que la gente se daba tiros por una cuestión de tránsito. No éramos una sociedad en la que la gente se mataba por cuestiones de disputas en un bar, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que en realidad los ecuatorianos no tenemos esa semilla de volvernos inmediatamente en el caos en el momento en que tenemos un arma. No tenemos esa semilla a pesar de tener esa percepción psicológica equivocada sobre nosotros mismos, que estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué esa percepción se produce? Pero es totalmente equivocada. Sí. Porque nosotros somos seres intencionales, o sea, a nivel psicológico, decir que a un grupo humano le entregarle una pistola a cada uno se va a transformar eso en un caos. Es transformar la sociedad humana a un nivel animalístico. Claro. Y no es así. Pero el Estado, que no le interesa que los pueblos se armen, porque este Estado progresista, porque desde ahí comienzan a aparecer estos conflictos, está interesado en que la gente, el pueblo esté débil, se sienta sumiso a su poder omnívoro, omnipotente, no le interesa que se arme a la gente y le ha ido adoctrinando casi a nivel infantilista. Exacto. Le ha ido bajando su percepción, su autopercepción social para transformarle a las personas en personas dependientes de un Estado maravilloso que le dice que vive en un paraíso terrenal, porque mientras la gente vive convencida en que son como niños dependientes de la ubre del Estado y no necesitan hacer nada porque están en ese paraíso, mientras los gobernantes están robando tranquilamente. Entonces esos ladrones, sinvergüenzas, no les interesa que la gente se arme, porque podría presentarse incluso un levantamiento que sería más difícil de controlar. Una milicia. Así es. Pero nosotros los que estamos aquí sabemos que eso es una estructura sistematizada. Por supuesto. Y eso toca perfectamente el otro eje del que queríamos hablar, y es el hecho de que el Estado moderno nos ha convencido de alguna manera de este mito de que la sociedad actual se decide desarmar porque las sociedades modernas, contemporáneas, debería decir yo, en realidad le han otorgado a la policía esa función de defensa. Pero eso es absolutamente un mito. La policía jamás va a poder defendernos en realidad del momento en que nuestra vida esté en peligro. Imaginémonos nosotros en este momento si alguien entra armado con un cuchillo a este recinto, y cuando la policía va a poder efectivamente
defendernos. Cuando llegue la policía vamos a estar todos muertos antes de que esta persona pare. Y creo que ese mito, el mito de la seguridad es otro de los grandes problemas que tenemos que enfrentar, ¿no? Porque el Estado permanentemente te vende la idea de que no te permite tener armas porque va a haber un loco que venga a matar a la gente, porque va a haber un tiroteo en una escuela con niños, porque pretenden decir que si no existen las armas en manos de los ciudadanos, estos actos horribles de tiroteos en las escuelas, por ejemplo, no van a ocurrir nunca. Y eso es completamente falso. Claro, y hay otro detalle hasta estadístico. Cierto es de que en Estados Unidos se suceden estos tiroteos, los escuchamos con cierta frecuencia, pero aun cuando suceden, y si sumamos toda la epidemiología o estadística de esos tiroteos, no igualan al nivel de violencia que existe en nuestro país por los asesinatos, sea por cuchillos, sea por disparos, sea por asaltos, por robos, por lo que sea, no igualan en ese sentido. Y no es por desmerecerlo uno, pero es para hacer esa fría comparación estadística. ¿Qué es lo que hace un dictador en el momento en que toma posesión del gobierno? ¿Qué es lo primero que hace? Desarmar a la población. Obvio. Eso sí de sencillo. Es que, si hay un principio filosófico innato de la libertad del hombre y el derecho a la defensa, no, o sea, el quitarle las armas es quitarle el derecho a la autodefensa. Así de simple. además, en un país como el nuestro, que es manifiestamente inútil, un Estado que no sirve para nada, que está más que comprobado hasta el hartazgo de que la fuerza pública... Como lo de Ibarra. Como lo de Ibarra, que pasó hace pocos meses, que el otro Ecuador se pronunció abiertamente sobre eso. O sea, me parece que es más ridículo todavía apelar a que la fuerza pública nos va a defender, cuando ni siquiera estando enfrente de un caso tan evidente como el que pasó en Ibarra, pudieron hacer nada para salvar una vida. Entonces, ya la evidencia lógica, racional y positiva de los hechos, epistemológica, no nos permite afirmar que nuestra seguridad puede estar en manos del Estado, y peor del Estado ecuatoriano. A mí, yo encontré un dato que me parece completamente anecdótico, ¿no? Tomando en cuenta la población, el número de asesinatos, el número de muertes violentas, el número de muertes violentas intencionales, o sea, estamos descontando los suicidios, el número 46, ¿no? Siendo 1 el más violento y 100 el menos violento en esa lista, el número 46 de esta lista es los Estados Unidos. El número 45, o sea, más violento que los Estados Unidos, es Cuba. Qué interesante. Y me parece completamente irónico, ¿no? Porque precisamente es un estado en el que está prohibido no solamente el porte de armas de fuego, sino cuchillos y cualquier cosa que pueda asemejarse a un arma. Y aparte de la situación geográfica y poblacional, ¿no? Claro. Mientras más pequeño es tu entorno, es más controlable, debería tener menos problemas. Y hay otro elemento fundamental que normalmente no tomamos en cuenta, y es cuán homogénea es una población. Las poblaciones terriblemente homogéneas o muy homogéneas suelen ser poblaciones en las que el conflicto es menor, ¿no? Como el caso de Finlandia, por ejemplo. Finlandia, altísimo porcentaje de porte de armas, bajísimo nivel de violencia. O Suiza, ¿no? Suiza es otro ejemplo. Y en ese mismo sentido, ese dato que tenemos, el país que más cantidad de armas tiene por persona, Estados Unidos, pero de largo, ¿no? 89 armas por cada 100 habitantes, dice. Fíjense el nivel que es, ¿no? El segundo es el que tiene este conflicto histórico de guerra, que es Yemen. Pues está en guerra, es otra cosa. Pero el tercero es Suiza. Sí, El cuarto es Finlandia, luego viene Chipre, Arabia Saudita, Uruguay, Canadá, Austria, Islandia, Alemania. Y son países altamente violentos. Pero, y volviendo a las consecuencias que tiene para la sociedad el libre porte de armas. Y ahí sí me gustaría citar, por ejemplo, y se habló, me parece que en la tertulia anterior se puso en ciertas cosas a Estados Unidos como una excepcionalidad en el hecho de que se genere una república y que sea un gobierno, digamos, más amigable y más desarrollado. Una de las porque, bueno, partiendo de quienes fueron, digamos, quienes planearon quienes tuvieron el proyecto de emancipación norteamericana, eran muy diferentes, el nivel ontológico era muy diferente de los mercenarios, digamos, de nuestra región, ¿no? Como claro. Bolívar y San Martín. Eran gente que en verdad tenía un proyecto diseñado para crear digamos, un centro de desarrollo
para el ser humano. Aquí no, aquí eran vasallos del Imperio Inglés. Una de las cuestiones en la creación de ese sistema, de esa organización, era justamente la obligación de los ciudadanos de portar armas. No solamente era un derecho, era una obligación. Porque eso tiene una serie de repercusiones a nivel social. O sea, tú te ves a ti mismo como el heredero de una tradición, la tradición occidental, de una civilización que no te pertenece a ti, que tú tienes el deber de mantener y de entregar a tus hijos. Y tú no puedes llegar a ese objetivo si no tienes los medios para defenderte. Y aparte de eso, o sea, el porte de armas también da carácter. O sea, de un sentido de autosuficiencia y de responsabilidad que se va totalmente cuando paternalistamente otorgas eso por una sensación ilusoria de seguridad al gobierno. Y en referencia a lo que decía Rafael, creo que toca perfectamente nuestro tercer eje, y es un país como los Estados Unidos pensó en su momento que el porte de armas era un antídoto contra la tiranía, que la obligación de los ciudadanos de tener armas, una ciudadanía armada, iba a ser una garantía para evitar que un gobierno tiránico domine al pueblo. La pregunta es si hoy en día, en el siglo XX, ¿tiene esto cabida o no tiene cabida? ¿Es siquiera posible para una milicia ciudadana enfrentarse a un ejército profesional y tener algún chance de éxito? ¿O el mero hecho de que los ciudadanos estén armados va a prevenir que se instauren dictaduras como la venezolana, por ejemplo? A mí se me ocurre que si los venezolanos estuviesen armados al nivel de Estados Unidos, los norteamericanos, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo. Por supuesto que habría una guerra civil de por medio, ¿no? Pero en este momento lo que está ocurriendo es una masacre unilateral del Estado comunista. Del Estado en contra de los ciudadanos venezolanos. Entonces, me gustaría saber su opinión al respecto del tema. El tema de Estados Unidos en eso me parece interesante porque es el modelo histórico más próximo que tenemos en relación al porte de armas, porque en la historia, obviamente, occidente hay un montón de casos, incluyendo nuestra propia historia. O sea, Quito, reitero, para ser vecino de Quito, o sea, para ser ciudadano, para ser quiteño propiamente, una de las obligaciones que exigían las leyes eran que tú tengas armas y prestes el juramento de defensa de la ciudad con tus armas. Entonces eso obviamente después de la independencia se acabó, pero eso es una tradición de 3 siglos que era permanente. Entonces, además de todos los requisitos que se exigían para tu vecindad, era el portar armas y jurar utilizar esas armas para la defensa de la ciudad, en el caso necesario. Pero yo pienso que por supuesto una milicia, y no solo una milicia, así fueran armas de fuego pequeño, siempre van a ser intimidatorias para un gobierno. En Estados Unidos hay muchos casos al respecto. Hablamos justamente contigo, Aurelio, en algún momento. O sea, Estados Unidos, obviamente el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo. O sea, tienen una bomba nuclear y si quisieran... Israel es más poderoso. Israel. Pero si quisieran, podrían desaparecer del mapa muchos países con sus armas nucleares. En fin, o tienen un ejército que armas de experimentales y demás que ni siquiera conocemos tienen. Pero sin embargo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le tienen un profundo respeto a su propia población armada. Y, o sea, no es un tema ideológico, es un tema real. Hace poco tiempo hubo un enfrentamiento, me parece que fue en Nevada, entre una comunidad armada con la policía y el ejército de Estados Unidos. Y a la final que tuvieron que retroceder fueron los policías y el ejército de Estados Unidos. Porque obviamente, ¿quién va a salir perdiendo hasta publicitariamente un caso así? Si arme fuego en contra de una ciudad armada, va a ser el ejército de Estados Unidos, porque están actuando fuego en contra de civiles. Entonces, el civil, así sea, aunque sea como un hecho simbólico o psicológico, tener armas, efectivamente sí es una protección en contra de los excesos del gobierno, a mí me parece. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces acá, el Estado es el monopolio de la fuerza. Si es que hay una población armada, obviamente ese monopolio va a ser menos fuerte. A la final, y desde Hobbes hasta Locke, a la final la base del poder es la fuerza. La base del poder es la fuerza. Entonces, si es que hay un pueblo que tiene el potencial de levantarse y formar una milicia por el hecho de tener armas, el gobierno tiene menos posibilidades de llegar a una situación de tiranizar a su propia población. Y a mí, y con tu pregunta, Aurelio, me parece que si es que Venezuela hubiera tenido una población armada, yo creo que tal vez Chávez no hubiera durado. Yo creo que se acababa con Chávez. O habría habido un conflicto civil. O tal vez hubiera perdido una guerra civil y listo. O tal vez ni siquiera hubiera empezado una guerra civil.
Porque el ejército, al atacar a su propia población, está incluso atacando a sus propios hermanos, primos, no sé. Entonces, claro, yo creo que marca una diferencia abismal. Bueno, y con esto queda claro de que es evidente el manejo del sistema para desarmar a la población, debilitarle. Y luego viene el progresismo con sus discursos, de que toda la violencia en el planeta se soluciona únicamente a base de paz, amor, besos y abrazos. Y ese tejido social no se ve reflejado en nuestra población. De plano, yo recuerdo hace años un Ecuador pacífico, un Ecuador en donde daba gusto salir a las calles, seguro, pero actualmente el tejido social está deteriorado y no vamos a solucionarlo con la política del beso y del abrazo. Mi criterio. Sí. A mí me parece que para cerrar la tertulia y abrir la sección a preguntas y respuestas, que nuestra propuesta no es en realidad armar a toda la población del Ecuador y que se puedan defender en una especie de anarquía, ¿no? En donde el gobierno realmente no puede hacer nada similar a eso. Creo que la propuesta es en realidad que aquellas personas que se consideren listas y dispuestas a defender su persona o su familia, lo hagan siempre y cuando estén preparadas para poder utilizar el arma que tengan. Me parece también que es importante recordarles a todos que siempre vivimos con alguien con un arma detrás de sus propuestas, y ese alguien es el Estado. El Estado, por naturaleza, tiene un arma cada vez que te pide que pagues impuestos. La amenaza está ahí. Exacto. Si tú no pagas impuestos, va a venir con las armas Así y va a llevarse lo que es tuyo o lo que probablemente tú pienses que es tuyo. Entonces, creo finalmente que tenemos también que recordar que los criminales buscan víctimas. Los criminales no buscan una confrontación. Y esto es son estudios ampliamente aceptados, ¿no? Los criminales, en cuanto saben que pueden tener una confrontación, usualmente no van adelante con su intento de delinquir. Creo que la situación del Ecuador en este momento es tal que el Estado no puede garantizarle a nadie la seguridad. Y por lo tanto creo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades, el exigir que se nos permita la oportunidad de defendernos cuando la situación lo amerite. Después de esto me gustaría abrir el foro a preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, antes que nada felicitar a los conferencistas en esta ocasión, realmente un tema que a todos los que estamos aquí invitados pues nos ha interesado y nos parece un tema demasiado trascendental para poder tocarlo. Bueno, hablando de lo que habían dicho sobre los requisitos para ser quiteño, quería hacer un pequeño aporte. Recordemos que la villa de Quito fue fundada originalmente como villa, entonces los requisitos para villanía en ese caso y posteriormente como ciudadanía fueron los siguientes. Para ser vecino de la villa de Quito y disfrutar de los derechos que podrían entonces llamarse de villanía, como les había indicado, y después por relevancia ciudadanía, se requería hacer una petición de vecindad al cabildo, prometiendo residir en ella el tiempo de 5 años que mandaba el rey, obligándose a servirla y a defenderla con sus armas propias, así ofensivas como espadas, ballestas, arcabuz, etc., o como defensivas, como coraza, cota, mayón, yelmo, etc., y con caballos o infantes. Además, el aspirante a la ciudadanía debía dar una fianza al cabildo. Era por esto que una villa conquistaba el título de ciudad con distintivos como de muy noble y muy leal, concediéndole entonces por los esfuerzos de sus hijos los legendarios y simbólicos estocados de armas por las antedichas armas generosas de sus ciudadanos, y el escudo de armas de una ciudad debía ostentar por ello un arma defensiva, el yelmo, para proclamar que estaba bien defendida por sus leales hijos. Y otro aporte, recordemos que en cuanto a lo que es la balística, las armas tienen su propia, digamos, huella digital. Cada arma deja una marca propia en la bala. Entonces, si los ciudadanos, al tener y portar armas y hacen un disparo, nosotros podemos identificar cuál fue el arma disparada y cuál es la persona a la que pertenecía esta arma, por el registro que tiene que haber. Entonces, no es que tampoco va a haber disparos indiscriminados y que la gente va a salir impune. Ese era mi aporte el día de hoy. Gracias, Andrés. Felipe.
Bueno, yo lo que quería es primero agradecerles de permitirnos nosotros también participar en esta tertulia, y quería aportar en sí, o sea, ¿qué es un arma en general? Un arma es un objeto a la final, pero ¿qué le hace peligrosa al arma? Es en sí la persona que está detrás de ella. Eso es lo que le da la peligrosidad al arma en sí. Bueno, eso quería aportar un poco, ¿no? Y en sí mi pregunta es, ¿cuál creen que sería el primer paso que debería dar el Estado o el municipio para permitirnos el poder portar armas? A mí me parece excelente tu punto. Yo siempre he dicho, yo tenía un instructor de artes marciales que me decía que el arma es un adjetivo y no un sustantivo. Uno puede hacer de arma cualquier cosa. De hecho, los seres humanos estamos perfectamente capacitados para matar a una persona sin necesidad de un arma. Las personas pueden matarle a cabezazos a alguien, ¿no? Si saben cómo golpear con la cabeza, o puedes a golpes matarle a una persona. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. No es el objeto en sí, sino el agente que utiliza el objeto lo que hace peligroso o no a determinado instrumento. ¿Cuál debería ser el primer paso del municipio? Yo creo que se nos prohibió, se nos quitó el derecho de portar armas por un decreto ministerial, ni siquiera por una ley, ¿no? Y a mí me parece que con la simple voluntad política del Ejecutivo se podría derogar ese decreto ministerial para comenzar. Esa es mi opinión al respecto del primer paso. Sí, o sea, tiene que haber voluntad política, ¿no? Tiene que ser un gobierno decidido en ese sentido, y hay que buscar autoridades, en este caso la presión política pública necesaria para que eso se haga efectivo. En una circunstancia de inseguridad tan grave como la que vivimos, es el momento de, como se dice esa palabra tan fea, que socializar el tema y presionar desde lo público para que las autoridades tomen decisiones, ¿no? Primero que todo, pienso que es buena la iniciativa que han tenido esta vez en la tertulia de invitar al público para ser más interactivo y que sea más enriquecedor todas estas reuniones, para que haya una contraparte quizás también, y las opiniones reforzándonos entre todos, entre los invitados y entre los que están oficiando la ceremonia. Y entonces lo que me surge después de toda esta reunión es una duda aquí. Una conclusión primero, hemos visto cómo en las sociedades donde se primaban los deberes, como ya lo mencionó aquí Andrés, para la ciudadanía en las antiguas villas hispanas se tenía que tener armas para ser un ciudadano, un deber obviamente. Y en otra parte hemos visto como en estados actuales, incluso republicanos, donde se priman los derechos sobre los deberes, también se consta dentro de estos el porte legal de las armas. Viendo por ejemplo en Estados Unidos el estado republicano, el modelo de estado republicano que tenemos actualmente, Finlandia también, Alemania y Suiza incluso. Esto me lleva a una inquietud, que es entonces en qué condiciones está nuestra seguridad, dónde está nuestra seguridad como ciudadanos y como Estado dentro del Ecuador, donde ni siquiera como deber ni como derecho se nos permite el portar una defensa propia para nuestra seguridad. Entonces quizás estemos hablando de un Estado que se disfraza de paz y que en eso hace que nosotros mismos nos hagamos enemigos uno de los otros, al no permitir una defensa propia, porque también entra la cuestión de quién es el enemigo, de quién nos debemos defender. Volvemos al tema recurrente, ¿no? El problema en realidad es el Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano está diseñado desde sus orígenes para favorecer a los peores y entre esos los delincuentes, ¿no? Entonces la defensa real es en contra del Estado, en contra de ese monstruo llamado Estado ecuatoriano, y la defensa real hay que tomarla con la altura que se merece eso, ¿no? Menos mal no hemos llegado a un punto como llegó Venezuela por las circunstancias propias de nuestra politiquería nacional, que en este caso nos resultaron ventajosas, pero estuvimos a poco de llegar a esos extremos. Así que yo pienso que tenemos que estar alertas porque el rumbo político que pueda tomar el país en los próximos años es incierto. Nadie nos asegura que el correísmo no pueda volver, que la peor izquierda progresista pueda tomar otra vez el poder. Nadie nos impide que podamos llegar a una situación como la de Venezuela. Entonces, el principal enemigo en esto es el Estado, porque todo lo que ha permitido que lleguemos a estas circunstancias actuales del Estado ecuatoriano.
Pero y sobre eso sería hincapié también que es una iniciativa personal. Una iniciativa que inicia como una iniciativa personal, pues se hace social. Entonces la responsabilidad que tiene cada quien para tomar sus deberes y sus obligaciones al margen de lo que diga la ley, porque es una ley, no es una ley natural, es una ley positiva, es una ley que sale de las vísceras de los que están haciendo de legislativos, por lo general jugadores de fútbol, tecnocumbieras o lo que ustedes quieran. Entonces es una cuestión, yo creo que sí tiene un origen ontológico incluso en la forma como llevar tu iniciativa personal. Y sí es una cuestión, perdón, es una cuestión de iniciativa personal real, porque no sé si vieron hace unos meses el caso de este hacendado de Santo Domingo, que obviamente estaba dentro de sus propiedades y dentro de sus propiedades cargaba armas, pero no tenía los permisos de las armas, porque, o sea, igual, ¿quién tiene permisos de armas, de caza y demás dentro de sus propiedades, digamos? Y le cayó la policía y le llevaron preso por porte ilegal de armas, y no sé, bueno, se nos fue el abogado, pero son algunos, que no, al menos 2 años de cárcel me parece, no sé. Y le llevaron preso, pero la presión social se fue tan grande en Guayaquil en contra de las autoridades, de la policía, de los juzgados, que le tuvieron que dejar libre. Porque dijeron, ¿cómo es posible que a un hombre que está en su propiedad, con armas, para defender, porque saben la situación de inseguridad que vive el país, le quieran llevar preso, mientras a los delincuentes en Santo Domingo que están campantes nadie les lleva preso? Entonces sí es una cuestión de iniciativa personal, porque cuando este hacendado de Santo Domingo se plantó bien plantado, y el plantarse recibió un apoyo social importante, y la presión social permitió que tanto la policía como las instancias judiciales dieran un paso para atrás. Y otra cosa es no olvidarse que la sociedad es lo que nosotros queremos que sea. O sea, el fundamento donde se sostiene todo el aparataje, la ingeniería social, nosotros decidimos si hay Estado o no hay Estado a la final. Y hay que tomar una plena conciencia de eso para llevar a cabo cualquier proyecto, cualquier alternativa, incluso una alternativa en cuanto a la administración política. En el campo ecuatoriano, mi experiencia es los campesinos siempre armas, porque de gente que sabe que tú tienes armas, no va. Claro. Eso es una costumbre que cada sábado o tarde vamos a... Entonces, pero la policía, y que no permiten esas cosas de cultura, de familia, de propiedad privada. Entonces es una cosa de revolucionario, es una cosa de destruir cultura de familia, de proteger tu familia. Yo pienso que el problema es más profundo hoy día. De problemas de ecuatorianos, que estamos en la ciudad, pero tenemos que pensar de la gente afuera de Quito. Es otra cosa. Otra cosa, gente fuera de Quito son más gente que reconoce de propiedad, es importante, y por tradición, para defender contra el mal, propiedad es importante, y ese es de, tal vez ciudadanos, urbanistas, que no me gusta nada, no entiende el concepto de propiedad privada. Sí. Propiedad privada por un ciudadano en Quito es un apartamento en Guadalajara. Ese es el medio socialismo, que hay gente que no le gusta el edificio, pero en el campo es otro pensamiento. Claro. Hay 2 aspectos muy interesantes que quiero rescatar y resaltar de la tertulia. Uno de ellos es mencionar este derecho a la legítima defensa como un derecho que debe ser un derecho que es universal y que tiene una tradición muy antigua, y que no tiene que ser el Estado moderno con su monopolio de permisos quien nos lo tenga que otorgar. Ese me parece un aspecto sumamente fundamental, filosófico, que se debe plantear para este tema. Y otro aspecto muy interesante y paradójico a la vez me parece el mencionar estas 2 amenazas que son las más fundamentales de la población civil en general, tanto la criminalidad como el gobierno tiránico. Entonces mi inquietud, o quisiera saber su opinión, ¿cuál de estos 2 peligros que a la ciudadanía por lo general siempre le viene con toda la fuerza y se encuentra desarmada ante esos peligros, cuál de estos 2 es el más urgente de tomar en cuenta para este tipo de debate y este tipo de diálogo, ¿no? Para este tipo de plantear la autodefensa como algo concreto, el
peligro que hay sobre la criminalidad o el peligro que hay sobre el gobierno tiránico o el gobierno que en toda su decadencia, cómo se pueda mostrar en perjuicio de nosotros, ¿no? De la población civil. Lamentablemente, o sea, de forma más inmediata, quizá yo como mi respuesta personal sería la criminalidad común de las calles, porque el gobierno tiránico es una forma de crimen organizado, ¿no? Porque a mí en lo personal, por ejemplo, yo sufro de asaltos en promedio 2 veces por año. Entonces, obviamente, además del robo que me hace el gobierno de otras formas, el robo que me hacen los delincuentes en las calles me preocupa más porque puede acabar afectada mi integridad física. Entonces, de forma muy personal, lo más urgente es la criminalidad. Pero no nos puede la criminalidad callejera común distraer del gran crimen organizado del gobierno tiránico, que eso que genera, a su vez, retroalimenta y genera el crimen común de las calles. A mí me parece que no necesariamente se debe priorizar. Hay ciertas ocasiones en que no debes escoger lo uno sobre lo otro. En este caso, a mí me parece que ambos son exactamente igual de amenazantes y me parece que un movimiento social en pro de la restauración del derecho a portar armas va a atender a ambas situaciones al mismo tiempo, no solo a la una. Muy bien. Siguiente pregunta. Sobre todo, igual que los demás, agradecer por este campo abierto, incluso de diálogo para las personas que sufrimos todos los problemas de esta mega estructura de lo que es Estado, los robos, tanto del Estado, de los ladrones, que el propio Estado, por lo menos en Ecuador, nos ha defendido, darnos esta voz a los que no tenemos voz. Lo que yo quería saber es qué estrategias ustedes tendrían para que la gente empiece a concienciar y cambiar esta falsa idea que se ha impuesto en la sociedad sobre las armas, violencia, etcétera, que es en un unido familiar, entre amigos, uno toca el tema de las armas y es un tema, ni qué religión, es muy delicado porque hay muy extremos al lado de, no, eso es imposible, ¿cómo es posible que creas que tengas aquí un arma, que nos vas a matar a todos? Y no es la concepción, vamos a tener un arma o vamos a discutir y te voy a pegar un tiro. O sea, el arma es, dando el ejemplo anterior de que alguien entre aquí y nos quiera robar, y el ladrón cuando ve a alguien armado no le roba. El ladrón ya se ve en las mismas condiciones y el ladrón huye a buscar al que sí le puede robar. El mismo ejemplo que incluso mencionaron del tema de militares. A un militar no le van a robar porque saben que el militar se sabe defender y sabe cómo incluso desarmarle al propio ladrón. Entonces, ¿qué estrategias pusieran para cambiar este nido de la mayor forma posible? Bueno, yo creo que la primera estrategia es la opinión pública, influenciar en la opinión pública, concientizar a la gente. Uno de los objetivos de estas tertulias es justamente ese, porque cuando uno influye en la opinión pública tiene la potestad, tiene la posibilidad de poder meterse con el legislativo, poder proponer leyes, porque tienes un respaldo atrás. Bastante importante es crear una opinión pública favorable, concientizar a la gente, y es mucho más fácil desde nuestro lado, por decirlo de alguna manera, porque nosotros no estamos yéndonos en contracorriente ni en contra de la naturaleza. En toda la naturaleza, las leyes naturales, simplemente seguimos el curso natural de las cosas. Yo creo que ese sería el primer paso. El segundo paso ya es organizarse en un movimiento que proponga este tipo de alternativas, que saque temas a discusión, porque son temas que ni siquiera están en el entorno de discusión. Entonces, cuando hay apoyo popular, la gente ya va a hablar de estos temas, y el resto de las facciones en el ámbito político se va a ver obligada a discutir estos temas, porque hay gente que le interesa que se discute estos temas. Entonces, sin la opinión pública, sin la injerencia en la opinión pública, no se puede crear una situación que lleve al ámbito legislativo este tipo de reformas. Y además pienso que dentro de la concientización es muy importante entender que es un principio básico dentro de la psiquis humana y por ende de la sociedad el acto de la defensa. Nosotros estamos proponiendo el derecho a defendernos, no a atacar. Muchas de las grandes filosofías de la humanidad, incluido el Bushido japonés, responden a la necesidad de la defensa. No el ataque, sino la defensa. Entonces, concientizar a la sociedad de la importancia de saber defenderse y tener los medios y la capacidad para poderse defender de la forma adecuada, deja sin sentido
y sin argumentos la idea de que tener un arma simplemente sirve para atacarse entre seres humanos. Y, o sea, también hablar de que estamos hablando aquí de vidas humanas, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Son vidas que se van a salvar si es que hay ciertas regulaciones y ciertos permisos. Y en otro punto de vista, un punto de vista más macro, si se quiere, también el momento de que hay políticos, digamos lo que está haciendo Lenín Moreno ahora, en la cuestión metiéndose con los trabajadores, con las legislaciones de trabajo, todo lo demás, piensas dos veces cuando tienes a una población armada. O sea, porque hay una sinergia que se desata del hecho de tener un arma, de lo que significa tener un arma, de la responsabilidad que conlleva, de la disciplina que conlleva, que modifica tu forma de digamos, tu idiosincrasia y te hace una sociedad más consciente, te hacer justamente todo lo posible para que este tipo de debates estén en la discusión pública. Hagamos un ejercicio y en este sentido quiero decirles, en los últimos 3 años, ¿quién no ha sido víctima de un robo? Sí, yo a mí me asaltan 2 veces de promedio al año. La situación es grave, estamos viviendo una etapa crucial. Más que todo tenemos ese libre derecho que tenemos que portar armas para poder defendernos. Nada más. Sí, los primeros pasos son estos: sacar a la luz pública el debate de cosas que no se hablaban. Porque el otro Ecuador, en su intención metapolítica, es llevar a la luz pública todos estos temas. No solo la historia y la cultura que hemos profundizado anteriormente, sino ya con estas cuestiones prácticas, como es el porte, la tenencia y el porte de armas en defensa propia. Solamente para terminar, les queremos agradecer infinitamente, recalcar que nuestra propuesta es eso, el debatir las ideas y la recuperación de un derecho que es nuestro, un derecho natural que es nuestro, y el poder defendernos, el poder defender nuestra vida cuando sea necesario. Les agradecemos muchísimo su presencia y esperamos que nos acompañen en la próxima tertulia del Otro Ecuador. Gracias. Gracias.